Assalamu alaikum, hermano Yoruban Clarben. Gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos felices de tenerte con nosotros. Quiero preguntarte primero, ¿quién es Yoram? Wa alaikum salam. Muchas gracias por la invitación. Es un gran honor para mí estar aquí. Yoram Clarben nació el 23 de enero de 1979 en Ámsterdam, en una familia normal. Padre, madre, un hermano, otro hermano menor, un hermano, un gato. Nací en Ámsterdam y me creí allí en una familia protestante. Después de terminar la escuela secundaria, estudié religión comparativa. Fui maestro durante unos años. Pasaron muchas cosas en los Países Bajos, en mi vida. Cuando miro el panorama en general, en lo que respecta al Islam, me volví políticamente activo para el Partido de la Libertad. Fui miembro del Parlamento y al final decidí escribir un libro en contra del Islam, que comenzó con un libro contra del Islam y cambió hacia la búsqueda de Dios, y terminé convirtiéndome en musulmán. ¿Cómo fue tu vida con respecto a la fe? ¿En qué creías? Antes de ser musulmán, era un cristiano protestante de la Iglesia Reformada. Leíamos la Biblia, todos teníamos nombres bíblicos, todos nos bautizábamos, íbamos a la iglesia, etcétera, etcétera. Así que éramos bastante cristianos en ese sentido. Por supuesto, creo que existe un creador, creía en el cielo, el infierno, creo en los ángeles, las revelaciones y, por supuesto, lo que separa a los cristianos de los musulmanes es que creía que Jesucristo era el Hijo de Dios, de una manera más filosófica. Creía que era Dios mismo, por supuesto. Creía en la resurrección y crucifixión de Cristo, y creía en la expiación. Pero como la Trinidad es un concepto muy complejo, lo creas o no, sigue siendo muy complejo, porque si hay un Dios en la Biblia, y dice que Dios es eterno, pero si eres eterno al mismo tiempo mueres, no puedes ser eterno o inmortal al mismo tiempo. Conforme crecí cuando tenía unos 16, 17 años, comencé a cuestionar cosas así que no tenían lógica. Hablé con muchos sacerdotes, predicadores, incluso rabinos, y las respuestas que me dieron no fueron satisfactorias. Eso lo hizo algo complicado. Me quedé con algunas dudas sobre cosas como esta, pero dije, bueno, lo hice a un lado y pensé, está bien, solo creo y tal vez no soy lo suficientemente inteligente como para entenderlo todo, pero todavía creía en Dios. Todavía creía que Jesús era una persona muy importante, que Él era el Hijo de Dios, pero dejé de cuestionar. ¿Cómo y por qué decidiste escribir un libro anti-islámico? Después de la secundaria fui a la universidad y estudié religión comparativa, y algo notable fue que el primer día que fui a la universidad fue el 11 de septiembre de 2001, y me dije a mí mismo, estos musulmanes están un poco locos, y esta religión no es la verdad. Unos años más tarde estaba este hombre en los Países Bajos llamado Theo Van Gogh. Era un cineasta famoso, y lo mataron en la calle, le dispararon y trataron de cortarle la garganta y le pusieron un cuchillo en el estómago con una carta dirigida a otra chica, a Jan Hirsi Ali, y decía, eres la siguiente. Entonces, eso afirmó mis sentimientos anti-Islam, de tal manera que pensé, bueno, tengo que volverme políticamente activo para hacer algo y detener este mal que va a dañar a nuestro país. ¿Empezaste en la política por el Islam? Sí, y eso realmente tenía que ver con el Islam. Esa era la razón por la que quería escribir un libro, para explicarle a la gente por qué el Islam era un peligro para el mundo. Cuando estaba escribiendo mi libro, como dije antes, las preguntas, las dudas que tenía sobre el cristianismo surgieron de nuevo, y eso era sobre la verdad. Por supuesto, porque yo era un cristiano creyente, y las preguntas cristianas que tenía fueron respondidas de una manera islámica, porque cuando comencé a escribir el libro, mucha gente pensaba que era un libro político, pero no era un libro político, era un libro religioso, porque quería mostrar a la gente por qué el Islam era un peligro como religión, y lo escribí desde una perspectiva cristiana, así que al principio hice una comparación entre el concepto cristiano de Dios y el concepto islámico, así que comencé a compararlo. Pero como todavía tenía dudas sobre la Trinidad y vi Tawhid, la unidad de Dios en el Islam, pensé, sí, suena un poco más lógico. Y luego pensé, bueno, volví a leer la Biblia para refrescarme y decir, está bien, porque el concepto del Islam, el concepto del Tawhid, no es el concepto del cristianismo. Pero cuando leí el Antiguo Testamento y vi lo que dijo el profeta del Antiguo Testamento, que había un Dios, un Dios, un Dios, y luego pensé, bueno, solo miraré las palabras de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y luego está esta historia en el Nuevo Testamento donde un hombre viene a Jesús y le pregunta, ¿qué es lo más importante en
la vida? ¿Cómo puedo merecer llegar al paraíso? Y dijo, hay dos cosas. Dice aquí, oh Israel, aquí tu Dios es uno. Trata a tu prójimo como quieres que te traten a ti mismo. Entonces vi que hasta Jesucristo dice, aquí, oh Israel, tu Dios es uno. Así que el concepto musulmán de Dios suena más lógico. Y es el mismo concepto que encuentro en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y sé que el cristianismo como religión dice otra cosa, pero no es el concepto de Dios que encuentro en la Biblia. Entonces, después de semanas y semanas de estudio, leyendo y volviendo a leer todo tipo de libros, pensé, tal vez esto de un solo Dios es verdad, y es así como comenzó. ¿Qué recursos utilizaste mientras realizabas tu investigación? Como estaba un poco abrumado, comencé a preguntar a varias personas sobre estos asuntos religiosos, y uno de ellos fue el jeque Abdul Hakim Murad, que es profesor de la Universidad de Cambridge, pero en cierto modo fue un poco extraño, por supuesto, porque yo todavía era político en ese entonces. Estaba escribiendo un libro anti-islam, con un propósito anti-islam, y le pregunto a este profesor musulmán de otro país, ¿me puede ayudar? Así que le dije, estoy escribiendo un libro. Tenía muchas preguntas, así que fui muy claro en preguntar de él por qué el Islam promueve el terrorismo, por qué es antimujer, por qué es anticristiano y anti lo que sea. Creo que después de 6 semanas me envió un correo electrónico muy extenso y comenzó a explicarme y respondió directamente a muchas de mis preguntas, pero también me dijo, tienes que leer este artículo, leer este libro, leer este otro libro, preguntándole a esta persona, por lo que fue muy extenso en su forma de explicar. Pero al final, después de leer todos estos libros y artículos y hacer una comparación entre los profetas del Antiguo Testamento con Mohammed, la paz y las bendiciones sean con él, yo no tenía argumentos para decir, ellos son profetas y él no lo es. Y pensé, bueno, se aceptó a Moisés por estos motivos, pero no puedo aceptar a este profeta. Entonces hay algo más. Así que, ¿por qué no creo que es un profeta? Y dije, oh, tal vez porque tenía muchas esposas. Pero cuando miras a Salomón o miras a Rey David, Abraham, hay muchas personas en el Antiguo Testamento que tenían más esposas cuando miras incluso fuera de los libros religiosos. Culturalmente en Europa, en África, Asia, en todas partes, había hombres con varias esposas por varias razones. Entonces me dije, bueno, tampoco puedo usar esta razón uno por uno. Todos estos motivos se disiparon y al final pensé, entonces, tengo que decir que todos ellos no son profetas, pero no lo creí, porque pensé en todas las cosas que hicieron, que dijeron, los milagros, etc. Ellos siempre se mantuvieron firmes en sus mensajes, así que lo son. Y luego dije, entonces tengo que aceptar que el profeta Mohammed, quizás sí es un profeta, pero todavía lo dudaba. Así que racionalicé que era la persona más malvada que conocía basado en la historia. Entonces dije, bueno, tal vez no es tan malo, pero él no es profeta. Y al final comencé a dudar que si es o no un profeta. Eso me llevó, por supuesto, a leer muchos libros de nuevo. Y lo único que creo que fue muy sabio de Abdul Hakim Murad, decir que fue que los libros sobre los que lees con los argumentos anti-Islam son escritos por personas no musulmanes. Dijo, si quieres aprender sobre el cristianismo, no vas a leer libros ateos, sino vas a leer libros cristianos. ¿Por qué creen esto? ¿Cuáles son los argumentos de eso? Tienes que hacer lo mismo con el Islam. Entonces, comienza a leer libros islámicos, de maestros islámicos, de eruditos islámicos, etc. Y luego puedes comparar los libros sobre el mismo tema de personas que son musulmanes con los libros de los no musulmanes. Puedes ver dónde tomaron el camino equivocado, donde tradujeron las palabras de manera incorrecta. A veces, tal vez incluso no es a propósito, sino simplemente porque no sabían dónde se agregaron las cosas, dónde se dejaron las cosas. Y al final, ves que existe otra religión casi creada debido a todas estas cosas. Y eso es lo que hice. Eso es lo que también hice con la vida del profeta. Leí un libro de Martin Lenz llamado Mohammed, su vida basada en las primeras fuentes. Fue escrito, por supuesto, por un converso, y su forma de razonar, su forma de contar, su forma de escribir me atrajo porque culturalmente es lo mismo. Cómo abordó un determinado tema, etc. Fue la primera vez que lo vi no tanto como un guerrero, porque esa es la imagen que tenía en mi mente, sino que lo vi como un padre, lo vi como un amigo, un maestro y mucho más. Y vi a la persona en su carácter y dije, bueno, puedo decir mucho, pero no puedo decir que este no es un buen hombre. Así que su personalidad me convenció de leer más y querer saber más. ¿Qué fue lo que más te sorprendió mientras investigabas? La historia de Hind fue como una chispa que me impactó y tuve que cambiar. Y eso fue lo que pensé que Hind, la esposa de Abu Sufyan, su enemigo en cierto modo, pagó para matar a Hamza, el tío favorito del profeta en el campo de batalla. Lo mataron. Hasta desfilaron con sus orejas y le cortaron la nariz y cosas horribles. Entonces el profeta estaba profundamente triste, por supuesto, de lo sucedido. Y años más tarde se volvió poderoso. Llegó al poder en la Meca. Y luego recordé a Hind y estaba leyendo este libro y pensé, ahora la crucifican o le cortan la cabeza o el
algo así. Pero él dijo, no puedo mirarla en este momento. Pero todos están perdonados. Y si quieres quedarte aquí y vivir entre los musulmanes, lo puedes hacer o irte, como quieras. Pero el derramamiento de sangre se terminó. Así que la perdonó. Y si puedes perdonar a alguien que mata a un pariente, especialmente a un tío favorito, si incluso comienzas a desfilar con partes de su cuerpo para mostrar a otras personas de forma humillante y todo lo que representas, eso significa que tienes un gran carácter. Es muy especial, es algo que no ves. Eso es lo que hizo, así que pensé y dije,